Hey, ¿qué tal, gente de Super Duper Mat? Estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy vamos a seguir viendo temas de geometría plana, conceptos de ángulos, ángulos determinantes, ángulos en radianes, ángulos de referencia. Entonces esperamos que los conceptos que vayamos a ver el día de hoy te sirvan mucho. Hoy tenemos otro sombrero porque está haciendo un chorro de frío aquí. Entonces, sin más, vamos a darle. Lo primero que vamos a estar viendo es este nuevo concepto de cuadrantes. Normalmente en la geometría plana se suele trabajar por cuadrantes, donde por ejemplo vamos a tener nuestro espacio, donde a lo mejor aquí podemos tener nuestras coordenadas X, nuestras coordenadas y vamos a tener que el primer cuadrante va a ser este de aquí, donde es el cuadrante 1. Este va a ser este del lado superior derecho arriba. El cuadrante 2 va a ser este de aquí, de la izquierda. Izquierda inferior va a ser el cuadrante 3. Y derecha inferior va a ser el cuadrante 4. Que a partir del ángulo es donde vamos a determinar en qué cuadrante se encuentra nuestro ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 planos, 4 ejemplos que vamos a hacer. Aquí por ejemplo, si nuestro ángulo se encuentra en el primer cuadrante, siempre va a ser un ángulo que va a ser entre el ángulo 0, siempre el 0 empieza de este lado, hasta 90. Aquí en 90 es el máximo que va a tener el cuadrante 1, donde por ejemplo aquí podemos tener un ángulo que esté entre 0 y 40, como puede ser, 0 y 90, perdón. Donde puede ser, no sé, el ángulo θ es igual a 40 grados. Y vemos que este ángulo de aquí, como es de 40 y es menor que 90, pero mayor que 0, está en el cuadrante 1. Entonces este primero de aquí sería el cuadrante 1. El cuadrante 2, vemos que todos los cuadrantes se dividen cada 90 grados. El primero es 0, el segundo es 90, el tercero es 180, 270. Y cuando das una vuelta completa, llegamos de nuevo al inicio, pero ya no vale 0, sino que ahora vale 360. Y por ejemplo, entonces en el cuadrante 2 vamos a tener los ángulos que van a estar entre 90 y 180. Donde por ejemplo, aquí podemos poner otro. Vamos a tener una línea. Y por poner un ejemplo, tiene que ser un ángulo que se va a marcar desde el inicio, o sea, desde esta línea aquí. Todos los ángulos siempre se van a marcar desde esta parte de aquí. Entonces, el ángulo que se forma entre esta línea de aquí a hasta donde marqué yo, en el segundo cuadrante sería θ. Por poner un ejemplo, otra vez, tiene que ser un ángulo entre 90 y 180. Entonces, este ángulo de aquí valdría, por decir algo, 130 grados o 120, algo que esté entre 90 y 180. Y este sería el ángulo en el cuadrante 2. Por ejemplo, otra vez volvemos a marcar una línea. Acuérdense que la referencia siempre es la línea donde empieza en 0, aquí. Y vamos a marcar ahora un ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante, donde vemos que aquí vamos a tener ángulos entre 180 y 270. El ángulo se vería de esta manera. Donde otra vez, por poner un ejemplo, podemos decir que el ángulo es de 210 grados, por decir algo, que sería entre 180 y 270. Y este sería el cuadrante 3. Y por último, otra vez volvemos a marcar nuestra línea de referencia. La referencia, siempre recuerden, la referencia va a ser en 0. Y nuestro ángulo a partir de la línea de referencia sería de esta manera, donde vemos que aquí vamos a tener ángulos entre 270 y 360. Podemos poner otro ejemplo. Aquí por ejemplo voy a poner ángulo puede ser igual a, por decir algo, 315 grados, ¿verdad? Y este sería el cuadrante 4.
A su vez, otra forma de medir los grados o los ángulos, más bien ángulos, es con los radianes. En vez de usar el concepto anterior que fue grados, se suele utilizar mucho y es muy utilizado radianes. Radianes con referencia a pi. Donde, por ejemplo, vamos a tener que un radian, así una forma muy sencilla de explicarlo, es que un radian, vamos a tener que, por ejemplo, una revolución, ahora vamos a medir en revoluciones o en radianes. Lo voy a anotar aquí, una revolución va a ser igual a obviamente una vuelta. Y esta vuelta va a ser igual siempre a 2 pi radianes. ¿Qué significa esto? Que si yo empiezo aquí y quiero dar toda la vuelta a la figura, esa vuelta en vez de tener 360 grados va a equivaler a 2 pi radianes. Por lo mismo, si yo solo doy media vuelta o media revolución, media vuelta, esto será igual a pi radianes. ¿Qué sería si yo empiezo aquí en 0? Estaría terminando aquí en pi. Y por último, normalmente aquí sería pi medios o la mitad de pi. Donde si yo solo doy un cuarto de vuelta, es decir, de aquí hasta aquí, vamos a tener un cuarto de revolución, lo que es igual a un cuarto de vuelta, lo que es igual a pi medios radianes. Entonces vamos a ver que los radianes es una forma muy normal de representar estas medidas angulares, estos ángulos, y vamos a tener una equivalencia donde, por ejemplo, un radian, porque podemos convertir de radianes a grados y de grados a radianes, un radian es igual a 57.3 grados. Donde, por ejemplo, aquí donde se hace un radian, esto sería en ángulos, es igual a 57.3. Donde, por ejemplo, considerando lo que dijimos anterior, dijimos que la referencia va a ser 0, o sea 0 pi radianes. Aquí en lugar de tener 90 como en los grados tendremos pi medios. Aquí donde valía 180 vamos a tener pi. Y aquí donde valía 270 vamos a tener 3 medios de pi. Y cuando da toda la vuelta completa es igual a 2 pi. Por ejemplo, por decir algo, en el primer cuadrante vamos a tener medidas entre 0 y pi medios. Donde, por poner un ejemplo, vamos a tener que teta puede valer cualquier medida que esté entre pi medios y 0, ¿verdad? Que por decir algo, pues puede ser pi sextos, ¿verdad? Pi sextos es menor que pi medios, al ser mayor, ¿verdad? Y esto sería pues el cuadrante 1, ¿no? En el cuadrante 2 viene siendo el mismo caso, podemos tener un ángulo que esté de este lado. Hacemos nuestra línea de referencia y tenemos nuestro ángulo. Donde aquí podemos tener cualquier medida que esté entre pi medios y pi. Donde aquí a lo mejor, por poner un ejemplo otra vez, algo que esté entre pi medios y pi puede ser pi 3/4 de pi. Y este sería el cuadrante 2. En el cuadrante 3 vamos a tener, por ejemplo, aquí va a ser esta medida. Y el ángulo quedaría de esta manera. Donde, bueno, aquí por ejemplo ya he puesto algo, pi teta, donde teta es igual a 5/4 de pi. Tienen que ser valores que estén entre pi medios y pi. Entonces este valor de aquí está en medio de pi y pi medios. Y 3 medios de pi. Entonces este sería el cuadrante 3.
Y por último vamos a tener valores que estén entre 3 medios de pi y 2 pi. Ya saben, la referencia siempre va a ser en 0 aquí, y el ángulo nos quedaría de esta manera, donde aquí el ángulo θ pues puede ser cualquier valor que esté entre 3 medios de pi y 2 pi, donde por poner un ejemplo podría ser 7 cuartos de pi. De esta manera aquí lo que es importante que recordemos ahorita, que es cómo se van a dividir los cuadrantes y cuáles son los valores de pi que van a dividir esos cuadrantes para ángulos en radianes. Por ejemplo, aquí va a ser 0, 3 medios de pi, pi medios, pi y 3 medios de pi. Y cuando das la vuelta completa, esto equivale a 2 pi. Otro concepto importante a tener en cuenta es lo que se conoce como ángulos coterminales, que es, por decirlo de una manera, o por verlo de una manera, el otro ángulo que complementa a este de aquí. Esos ángulos coterminales se suelen medir desde la línea de referencia, pero por el otro lado del ángulo original. Por ejemplo, en este caso tenemos este de aquí, que es un ángulo de 40, y me piden cuánto es el ángulo coterminal. Claro, hay que aclarar que hay ángulos coterminales negativos y hay ángulos coterminales positivos. En este caso, para este ejemplo, el ángulo coterminal sería el negativo, porque gira en contra de las manecillas del reloj, y a favor. Donde, por ejemplo, ya sabemos que la vuelta completa pues es de 360 grados. Entonces, en este caso, el ángulo coterminal sería de menos 320 grados. Y puede ser al revés. ¿Qué pasa si ahora en vez de tener un ángulo positivo, tengo un ángulo negativo? Donde ahora mi ángulo original es de 100 y me pueden encontrar el ángulo coterminal. Donde en esta ocasión el ángulo coterminal pues siempre empieza en la referencia. Lo que puede cambiarse el giro. Entonces en este caso el ángulo coterminal sería de esta manera. Y vemos que si el ángulo de aquí es de menos 100, para completar los 360, aquí sería que el ángulo coterminal sería igual a 260. De esta manera podemos encontrar una pequeña formulita, una pequeña relación, donde ángulo coterminal va a ser igual a θ menos 360 grados. Cuando el ángulo original es negativo, va a ser que el ángulo coterminal es igual al ángulo θ. En este caso va a ser un ángulo negativo, pero ahora en vez de menos va a ser más 360 grados. Ok. Y también podemos tener ángulos coterminales, que es otra que nos vamos a encontrar en radianes, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si aquí tenemos un ángulo que aquí ya puse de pi, de ángulo de pi cuartos, en el ángulo coterminal sería de esta manera. Podemos hacer lo mismo recordando la formulita que habíamos visto en la diapositiva pasada, que era pi es igual a el ángulo menos 2pi. Donde, por ejemplo, el ángulo que me dan ahorita, el ángulo original, quiero sacar el coterminal, que sería de esta manera, apuntando hacia acá. Sería de pi cuartos menos 2pi. Vamos a convertir esto a cuartos para que nos podamos hacer la resta. Entonces nos quedaría que pi cuartos menos 4 octavos de pi va a ser igual a menos 7 pi cuartos. Entonces vamos a tener que el ángulo coterminal de este caso, ángulo coterminal, es igual a menos 7 pi cuartos. Y al revés, ¿qué pasa cuando tenemos ahora que el ángulo original es de negativo y queremos sacar el ángulo coterminal? Vamos a aplicar la misma fórmula que habíamos visto en el caso pasado, que es ángulo coterminal es igual a pi
Pero ahora en vez de menos va a ser más 2pi. Donde vemos que el ángulo original es de menos pi sextos más 2pi. Esto lo vamos a convertir en sextos para poderlo sumar. Nos quedaría que pi sextos más 12. Este es negativo, no lo olvidemos. 12pi. Esto va a ser igual a 11pi sextos. Entonces vemos que para este caso el ángulo coterminal, donde este apunta para acá, es igual a 11pi sextos. Otro concepto que hay que tener muy importante, porque es muy necesario, es los ángulos de referencia, donde, como ya habíamos visto, los ángulos se dividen en 4 cuadrantes. Entonces yo aquí ya les puse las fórmulas para obtener el ángulo de referencia dependiendo del cuadrante en el que estemos. Para el cuadrante 1, para el cuadrante 2, tanto en grados como en pi radianes. Y lo mismo para cuando el ángulo normal, el ángulo que tenemos, es negativo. Aquí les puse todas las fórmulas, que por ejemplo lo vamos a ver aquí. Si yo tengo para el cuadrante 1, recordemos que este es el cuadrante 1. Si yo tengo que mi ángulo normal es de 40 y me piden que obtenga el ángulo de referencia, según las fórmulas que habíamos visto, que las voy a anotar aquí de nuevo, el ángulo de referencia para el cuadrante 1 es que ángulo de referencia es igual al ángulo. Entonces en este caso, como mi ángulo de referencia sería igual al ángulo que ya tengo, es decir, que sería igual a 40 grados. Entonces aquí lo puedo poner, teta R es igual a 40 grados. Por ejemplo, para el cuadrante 2, si yo tengo que el ángulo vale 130, voy a volver a anotar la fórmula. Para el cuadrante 2 va a ser ángulo de referencia es igual a 180 menos el ángulo. Y si yo ya tengo que mi ángulo es de 130, vamos a tener que el ángulo de referencia es igual a 180 menos 130 grados. Esto es igual a 50 grados. Y el ángulo de referencia en el cuadrante 2 se va a medir desde 180 hasta el ángulo. Es decir, que el ángulo de referencia va a ser este de aquí. Para el cuadrante 2, el ángulo de referencia se mide de este lado, desde esta referencia hasta aquí. No se va a medir desde la referencia 0 ahora, sino que se va a medir desde esta línea aquí del cuadrante 2. Para el cuadrante 3, el ángulo de referencia se va a medir desde aquí. Donde, por ejemplo, si yo tengo que mi ángulo normal, por decirlo así, es de 210, voy a tener que mi ángulo de referencia es igual a teta menos 180. Si mi ángulo normal en este caso es de 210, mi ángulo de referencia sería de 30 grados. Entonces tenemos que el ángulo de referencia es igual a 30 grados. Entonces para el tercer cuadrante, el ángulo de referencia se va a medir a partir de la línea de 180 grados más el ángulo. Y por último, para el cuadrante 4, vamos a tener que el ángulo de referencia se va a medir a partir de este ángulo de aquí. Y recordar también aquí un concepto importante, es que los ángulos de referencia siempre son positivos.
Donde, por ejemplo, si nosotros ya tenemos aquí que el ángulo es de 315, voy a anotar la formulita. Digo, estas fórmulas vienen en la diapositiva que les puse acá. Y aquí las pueden ver, las voy a poner de nuevo. El ángulo de referencia es igual a 360 grados menos el ángulo. Por ejemplo, si ahora mi ángulo normal es de 360, digo de 315, va a ser 360 menos 315. Esto va a ser igual a 45 grados. Es decir, que mi ángulo de referencia, en este caso, es de ángulo de referencia es igual a 45 grados. Entonces tenemos que, aquí lo que hay que recordar muy importante, en el cuadrante 1 el ángulo de referencia viene siendo el mismo ángulo, se mide a partir de la línea de referencia 0. En el cuadrante 2 el ángulo de referencia se mide a partir de la línea de 180. Para el cuadrante 3 el ángulo de referencia se va a medir a partir de esta línea, en esta dirección. Y para el cuadrante 4 se va a medir a partir de aquí, en esta referencia. Muy bien. Entonces esperemos que estos conceptos que acabamos de ver, de ángulos coterminales, ángulo de referencia, te hayan servido. Y en un segundo video vamos a estar grabando problemas para que todos estos conceptos te queden más claros. Así que nos vemos en un siguiente video.